Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablaros de la saga de videojuegos de The Legend of Zelda. Y la saga de Zelda es bastante extensa, con lo cual la verdad es que esto van a ser varios vídeos, porque mi idea es intentar un poco hablar de todos los juegos de la saga. Entonces, bueno, lo primero quiero hacer una pequeña introducción. Es una saga creada por Miyamoto, por Shigeru Miyamoto. Y esto surgió de, pues, cuando él era pequeño. Siempre he contado que cuando él era pequeño vivía, pues, en una zona menos urbana, digamos, más con bosques y tal, y que le gustaba mucho lo de ir a explorar en los bosques. Había lagos, había cuevas, jugaba con rocas, había bichos, plantas y hacía un poco de todo. Y entonces él quiso transmitir cuando fue mayor esa sensación de exploración y de, digamos, ver cosas, ver descubrir cosas nuevas y sus aventuras y sus cosas a un videojuego. El primer Zelda fue creado en la época del Mario, y en vez de ser un juego tan dinámico y tan rápido como el Mario, lo que quería hacer era un juego un poco más pausado, más abierto, de exploración, de pensar un poco más y tal. Entonces él lo que quiso es meter todas esas cosas que él había visto de pequeño en un mundo muy amplio, que pudieses ir explorando y que te pudieses ir encontrando secretos, sorpresas, y como que no sabías exactamente lo que iba a pasar. Y de hecho, el primer juego empezaba sin un objetivo, te soltaban de repente en una pantalla en la que había una cueva y tres caminos por los que podías ir, y tú podías hacer un poco lo que quisieras, que es un poco como esa libertad que en aquella época era muy rara en los videojuegos, de no tienes que estar cerrado a este guión, sino que puedes hacer un poco lo que quieras. En general, estos juegos siempre han girado en torno a tres personajes, que son Link, que es el protagonista, Zelda, que es la princesa, y Ganon, que es el villano, y se suelen desarrollar en torno a Hyrule. Hay excepciones, pero en general siempre son cuatro cosas fundamentales en esta saga. Y luego es una saga que se ha caracterizado porque generalmente intenta aprovechar muy bien el hardware que tiene. O sea, cada vez que ha salido un Zelda en una consola, exprimía esa consola al máximo. Y si bien es un juego bastante original, siempre además intenta reinventar, variar, meter cosas nuevas. Es un juego que no es estanca, digamos. Es un juego que ha sido también muy, no plagiado, pero sí ha inspirado a muchos otros juegos. Hay juegos muy parecidos, pues los Darksiders, perdón, son juegos muy similares, pues el propio Okami, algunos Elder Scrolls como el Skyrim o el Oblivion, el Star Fox Adventure también para GameCube, para Nintendo, y algunos otros. Estos juegos sobre todo los comento porque son parecidos, y en el fondo son juegos que algunos de ellos he jugado y me parecen, pues, juegos bastante buenos, sobre todo porque más o menos son nuevas celdas, y al final pues es otro enfoque distinto, y la verdad es que también te demuestra que Zelda ha calado mucho. Y sí quiero dejar bien claro que Zelda es la princesa, porque hay mucha gente que piensa que si Zelda es el protagonista, siempre ha habido coñas con eso, y de hecho le llaman Zelda a Link, que es el protagonista, pero no. El Zelda es la princesa, el protagonista en principio suele llamarse Link, aunque luego le puedes poner todo el nombre que quieras en la mayoría de juegos. Y bueno, voy a empezar ya un poco a hablar del primero, el primer Zelda, que sería el Zelda de Legend of Zelda para la NES, que salió en 1986 en Japón y en el 87 en Estados Unidos y Europa. Era un juego que, para empezar, tenía la particularidad de que el cartucho era dorado, o por lo menos en las primeras ediciones. Yo sí que creo que lo recuerdo haberlo visto. No he tenido este juego, pero he jugado en casa de algún amigo. Tenía un mapa que venía con el juego en el que te podías orientar un poco al principio, te enseñaba algunas cosas, aunque no era todo el mundo, luego se abría más. Y era un juego que constaba, pues, de 8 mazmorras, de estas que tenías que encontrarlas. Estaban todas, pues, más o menos relativamente escondidas. Entrabas, tenías que pasar varias pruebas, puzzles, resolver cosas y usar un poco los ítems que tenías, que al principio, pues, es una de las características de los juegos de esta saga, que tienes ítems que vas encontrando y que te van ayudando poco a poco en el desarrollo. Empiezas encontrando, pues yo que sé, el boomerang, por ejemplo, luego el boomerang lo sigues usando, pero aparte encuentras las bombas, encuentras las flechas, y así poco a poco vas a más. Y esto es algo que es algo recurrente en todos los juegos de Zelda. Este primer Zelda fue creado por Shigeru Miyamoto junto a Takashi Tezuka, y más o menos la historia era rescatar a la princesa Zelda del malvado Ganon, que no sé si en aquella época era Ganondorf, porque siempre ha habido un poco de lío con Ganon o Ganondorf, y recuperar la Trifuerza. La Trifuerza era una especie de emblema de poder que tenías que recuperar. Son como tres triángulos. Lo que pasa es que en este juego eran 8 mazmorras, en cada una había un triángulo, y juntándolos juntabas esos tres triángulos, digamos. Fue el primer juego que permitía guardar gracias a una batería que tenía,
Y era un juego en vista isométrica, o sea, se veía desde arriba y tú ibas moviéndote por el mapa de esa forma. Vendió un juego, este juego vendió unos 6 millones y medio de cartuchos, que es una barbaridad, sobre todo para la época, y es uno de los precursores en el mundo de los RPGs, porque fue un cambio muy drástico en este tipo de juegos. Y digamos que es el precursor de una larga saga de videojuegos, que son los juegos de Legend of Zelda, y tiene la peculiaridad también de que la banda sonora, la canción principal se compuso en una noche porque no tenían, entonces el compositor tuvo que cambiar y decidir hacer una cosa nueva y en una sola noche compuso la música característica, digamos, del Zelda. Posteriormente vendría, poco después, al año siguiente, en el 87 en Japón y el 88 en Estados Unidos y Europa, el Zelda 2 de Adventure of Link, también para la NES. Este era un cambio muy drástico, era un juego de vista lateral fundamentalmente y tenía muchos más elementos de rol. Se subía de nivel, se conseguían puntos, esto te hacía pues volver a luchar con enemigos para conseguir más puntos y poder subir un poco así de nivel. Era un poco más rollo pues Final Fantasy y otro tipo de RPGs. Y es una rara avis en la saga porque la verdad es que la evolución de Link en los juegos, en el resto de juegos siempre ha sido pues de ir consiguiendo más corazones, consiguiendo nuevas armas y nuevos ítems, pero no mejorando a base de puntos y mejorando habilidades. La vista en el mapa sí que era isométrica, o sea, te movías por el mapa en rollo isométrico, muy parecido me parece que al Final Fantasy VII o al 8 me parece que era. Y bueno, fue un juego que tuvo que tiene unas críticas tirando regulares, más bien malas, pero que tuvo también bastante éxito en ventas, vendió unos 4 millones de unidades y se caracteriza entre otras cosas porque los NPCs, los personajes no jugables de los pueblos ya pues te hablaban, te contaban cosas, era un poco como más inmersivo. Y lo que le pasó a este juego sobre todo es que fue un cambio muy drástico con respecto al anterior. Era muy difícil, es un juego muy complicado, yo creo que es el más complicado de la saga. Tenías 3 vidas, casi todo te mataba fácilmente y en cuanto morías volvías a empezar y punto. Entonces era como muy frustrante el juego. Los malos, incluso los escenarios te podían matar. La primera aparición, aparece por primera vez el Link Oscuro en este juego, que luego es un personaje que en algún otro Zelda volvería a aparecer. Y yo he jugado poco y recientemente y no he llegado ni siquiera a la primera mazmorra. O sea, jugué un poco por probarlo y bueno, me pareció frustrantemente difícil. De todos modos, es un juego que influyó mucho para los siguientes juegos y ejemplo de esto es que algunos de los personajes de Ocarina tienen nombres que vienen de pueblos de este Zelda 2. El siguiente que vendría sería el Zelda Link to the Past, el Legend of Zelda Link to the Past para la Super Nintendo, que salió en el 91 en Japón y en el 92 en Europa. Y este sí que tengo que reconocer que yo no lo jugué en Super Nintendo, yo en aquella época probé el Zelda 1 en la NES en casa de un amigo, no jugué al 2, el de Super tampoco, pero este es uno de los juegos favoritos de mucha gente y es uno de los más famosos Zeldas que hay. Por fin Miyamoto podía meter muchas de las cosas que en el primer Zelda no pudo meter porque se quedó sin potencia, digamos, no tenía recursos como para poder hacerlo. Aquí pudo hacerlo y pudo hacer un Zelda más profundo con muchas más cosas. Las mazmorras en este juego, por ejemplo, tenían varios pisos, podía saltar de un piso a otro. Y de hecho tenían más puzzles. El primer Zelda, las habitaciones de las mazmorras eran más que puzzles, eran sobre todo de derrotar enemigos y a lo mejor encontrar algún mecanismo. Pero aquí sí que pudo meter más puzzles y más cosas variadas. La verdad es que es un juego que es mucho más dinámico, es mucho más rápido. Y tiene los movimientos son mucho más fluidos. Jugando al Zelda 1, ves que la espada simplemente golpea hacia adelante y ya está. Y que te mueves como muy a cachos, por así decir. En cambio, en el Zelda de la Super Nintendo es mucho más fluido el movimiento. La espada ya no golpea hacia adelante, sino que hace como un movimiento, como un tajo, digamos, con lo cual es distinto según hacia dónde estés apuntando y por dónde te venga el malo, pues es diferente el ataque. Entonces, es un juego que varía mucho con respecto al anterior. Más que varía, que aporta mucho que evidentemente el anterior no podía tener. Este juego también sienta las bases de los siguientes celdas de vista isométrica. Entre otras cosas, pues sienta las bases de lo que será el mapa de una Hyrule que después se utilizará con modificaciones y tal, pero muy similar en muchos juegos, sobre todo en los de portátil, en todos los que han sido isométricos a posteriori. También establece el mundo oscuro, que es algo que luego se usará en otros celdas, los dos mundos, el mundo normal y el mundo pues, el oscuro, el mundo del futuro, el mundo pues, apocalíptico, según en qué celda estés jugando, pero que es una cosa que también aporta por primera vez.
Y es un juego en el que pues, yo lo jugué hace poco, no entero, pero lo quise probar y estaba jugando un poco. Y la verdad es que cuando parece que te estás acabando el juego, que llegas a un villano final, luchas con él y tal, de repente te meten en un mundo oscuro. Y te das cuenta de que te falta pues bastante más de la mitad del juego por delante y tú pensabas que estabas acabándotelo. O sea que es un juego que realmente pues tiene un impacto muy grande en ese sentido. Se introduce también la espada maestra, hay misiones secundarias más variadas. Es un juego que estuvo en desarrollo durante unos 3 años, o sea, empezó a desarrollarse incluso antes de que saliese la propia Super Nintendo. Además de todo, se introdujo el botón de acción, es un botón que es contextual, en función de la situación en la que te encuentres, pues empujas o hablas o utilizas algún objeto, que es algo que se ha usado muchísimo después en muchos juegos, ya no solo de Zelda, sino en general, y que es una cosa que en este juego aparecía, a lo mejor no por primera vez, pero sí que era una cosa relativamente novedosa. Y en general es un juego que, incluso jugándolo ahora, esto que lo he jugado yo recientemente, me parece, pues, salvando las distancias, sabiendo que es un juego antiguo, relativamente salvable, y claro, para la época tenía que ser una maravilla. Yo puedo entender que sea uno de los juegos que más ha influido a la gente de Zelda y que sea uno de los más recordados. Posteriormente vendría el Legend of Zelda Link's Awakening para Game Boy en el 93, que fue el primer Zelda que salió para portátil. Es un juego que yo no he jugado, no he podido probar, no sé qué tal es, pero vamos, al parecer destaca porque tiene mucho humor, sobre todo por la interacción con los personajes, es un juego un poco más profundo. Este fue creado en solitario por Takashi Tezuka y se desarrolla en una isla no en Hyrule, sin Ganon, sin Zelda, sin la Trifuerza, y es como una especie de spin-off. Lo empezaron como un hobby, lo empezó a crear un poco, pues, entre otras cosas, para ver hasta cuánto podían meter de Zelda en una portátil y luego también para, como una especie de divertimento, digamos. Lo creaban fuera de horas de trabajo y al final acabaron sacándolo como juego y como un juego que también ha gustado mucho y que también ha tenido muchísima fama. Al final quedó algo diferente, distinto, divertido. Por primera vez Link puede saltar gracias a un objeto. La historia es un poco más cómica que épica. Pero bueno, se mantienen las mazmorras, que tienes que conseguir objetos. Me parece que eran 8 instrumentos o algo así. Además, en este juego se introducen jefes de mitad de mazmorra, me parece. Y es un juego que tiene muchas referencias a otros juegos de Nintendo. Que tuvo un remake en el 98 para la Game Boy Color. Y están ahora con un remake para la Switch que bueno, la verdad es que es un cambio gráfico bastante considerable, tiene un aspecto muy bueno, muy bonito, digamos, y es un juego que me parece que sale este septiembre y le tengo bastantes ganas yo. Y hombre, estoy casi seguro de que en cuanto salga lo pillaré y ese sí que me lo quiero pasar porque a nivel gráfico me recuerda un poco al Link Between Worlds de la 3DS, seguramente mejorado, y ese es un juego que a mí me gustó mucho. Luego hay una rareza que quiero comentar, aunque no es un juego de Zelda como tal, o sí, habladlo vosotros, que sería el Zelda para la Satellaview. Esta especie de modem que salió para la Super Nintendo, que me parece que no llegó a salir de Japón, y que era como sesiones en directo de 4 horas en las que tenías que jugar, avanzar todo lo que pudieses, luego te daban puntos, te valoraban, y en función de eso, pues digamos que se establecía una lista y te ponían una puntuación y veías en dónde estabas. Entonces ahí sacaron dos Zeldas. El Zelda BS, que estaba basado en el primer Zelda, el de la NES, y el Zelda Ancient Stone Tables, basado en el Link to the Past, en el de la Super Nintendo. Y bueno, son rarezas más curiosas que otra cosa, pero que también quería mencionar.